Cuentos para dormir profundamente que alimentan la mente y el alma para adultos y adolescentes. Bienvenidos a Meditaciones para el Alma. Gracias por acompañarnos. Permíteme ser tu guía en el viaje hacia el mundo de los sueños. Lo que escuchamos antes de dormir tiene un impacto significativo en nuestro subconsciente. Utilizar esta ventana de tiempo para introducir mensajes positivos puede llevar a mejoras notables en nuestra salud mental, emocional y general. Un cuento para dormir para adultos no es solo una forma de entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para la relajación y el bienestar. Al sumergirnos en la narrativa, nuestra mente se libera de las preocupaciones y tensiones del día, permitiendo que el sueño nos abrace y nos lleve a un descanso reparador. Después de la narración de este cuento para dormir, disfrutarás de música relajante, que es el complemento perfecto para completar nuestra experiencia de relajación y facilitar la transición hacia un profundo sueño. Comencemos. El viaje de la fuerza interior. Había una vez un hombre llamado Carlos, conocido por su gran cantidad de talentos naturales. Desde niño, Carlos había demostrado una facilidad innata para aprender y dominar cualquier cosa que se propusiera. Tocaba el piano con una maestría sorprendente, dibujaba con una precisión casi fotográfica y destacaba en los deportes sin esfuerzo aparente. Sin embargo, a pesar de su abundancia de talentos, Carlos tenía un defecto que lo perseguía a lo largo de su vida: su falta de voluntad para terminar lo que comenzaba. Carlos vivía en una pequeña ciudad pintoresca, rodeada de montañas y ríos cristalinos. Las calles empedradas y las casas de colores brillantes daban al lugar un aire de cuento de hadas. Sin embargo, la belleza del entorno no bastaba para motivarlo a perseverar en sus proyectos. Una y otra vez, Carlos se entusiasmaba con una nueva actividad, solo para abandonarla cuando el desafío se volvía real. A lo largo de los años, Carlos perdió innumerables oportunidades. Carlos era un joven de cabello oscuro y ojos llenos de sueños. Siempre había tenido una pasión innata por la música. Vivía en un modesto barrio de esta ciudad vibrante, donde las calles estaban llenas de sonidos y colores. Los edificios de ladrillo antiguo se alineaban en calles estrechas y bulliciosas, impregnadas con el aroma del café recién hecho y el ruido de las conversaciones animadas. A la edad de 18 años, Carlos fue aceptado en una prestigiosa academia de música, ubicada en el corazón de la ciudad. La academia estaba situada en un majestuoso edificio neoclásico, con columnas de mármol blanco y una gran escalinata que llevaba a su entrada principal. Los amplios pasillos de la academia resonaban con melodías interpretadas por estudiantes talentosos, y las aulas estaban adornadas con retratos de compositores famosos. Los profesores eran músicos reconocidos, apasionados por su arte y dedicados a la enseñanza. Uno de ellos era la señora Fernández, una pianista de renombre internacional, conocida por su habilidad para inspirar a sus estudiantes con energía y entusiasmo. Con su cabello gris recogido en un elegante moño y su porte elegante, la señora Fernández era una figura impotente pero accesible, siempre dispuesta a guiar a sus alumnos. Sin embargo, a pesar de sus dones y el entorno inspirador, Carlos comenzó a faltar a sus clases. La presión de la excelencia y la competencia intensa y sus propias inseguridades empezaron a pesarle. Se sentía abrumado por las expectativas
y empezó a dudar de su talento. Las notas perfectas que solía tocar comenzaron a desafinar en su mente. Carlos se refugiaba en los callejones oscuros del barrio antiguo, donde las luces de los faroles proyectaban sombras largas y los sonidos de la ciudad se volvían un murmullo lejano. Aquí se encontraba con viejos amigos, personas que habían abandonado sus propios sueños y se conformaban con vidas sencillas y rutinarias. El tiempo pasó y las ausencias de Carlos en la academia se hicieron más frecuentes. La gran sala de conciertos de la academia, con su techo abovedado y asientos de terciopelo rojo, que alguna vez lo llenaban de ilusión, ahora le parecían intimidante. En lugar de practicar durante horas, Carlos se encontraba cada vez más en el pequeño bar del barrio, donde el jazz suave llenaba el aire y las luces tenues creaban un ambiente acogedor, pero melancólico. Finalmente, Carlos tomó la decisión de abandonar la academia. Se despidió de la señora Fernández, quien lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Ella sabía que el camino del arte no era fácil y que muchos de sus estudiantes se enfrentaban a los mismos demonios internos. Su último día en la academia fue agridulce, con una mezcla de alivio y remordimiento. En los años siguientes, Carlos intentó encontrar su camino en la vida. Trabajó en empleos que no lo llenaban, se mudó a diferentes ciudades y perdió contacto con muchos de sus antiguos amigos y profesores. Cada vez que escuchaba música, sentía una punzada de nostalgia y arrepentimiento, recordando lo cerca que estuvo de alcanzar su sueño. Unos años más tarde, Carlos consiguió un trabajo como ilustrador en una editorial famosa. Siempre había soñado con dejar su huella en el mundo como ilustrador. Sus dibujos, llenos de vida y detalles intrincados, habían captado la atención de muchos, incluyendo una prestigiosa editorial de la ciudad. Esta editorial, conocida por publicar libros infantiles bellamente ilustrados, le ofreció a Carlos una oportunidad que muchos solo podrían soñar: un trabajo como ilustrador en su equipo creativo. La editorial estaba ubicada en un edificio histórico, una joya arquitectónica con altos ventanales y paredes cubiertas de enredaderas verdes. En su interior, las oficinas eran un reflejo de la creatividad y el profesionalismo que la empresa representaba. Los pasillos estaban adornados con ilustraciones icónicas de sus publicaciones más exitosas, y el ambiente estaba impregnado de un aire de inspiración y propósito. Carlos fue recibido con entusiasmo por el equipo. Entre ellos se encontraba Julia, una experimentada editora de libros infantiles, cuya calidez y pasión por la literatura infantil la hacían una figura central en la editorial. Con su cabello rizado y sus ojos brillantes, Julia veía en Carlos un potencial enorme y estaba ansiosa por trabajar con él. Pronto, a Carlos se le asignó su primer gran proyecto: ilustrar un libro infantil escrito por un autor reconocido. Este libro, lleno de aventuras mágicas y personajes entrañables, era una oportunidad perfecta para que Carlos mostrara su talento al mundo. Las primeras reuniones fueron emocionantes y las ideas fluían con facilidad. Carlos llenaba sus cuadernos con bocetos y conceptos, cada uno más prometedor que el anterior. Al principio, Carlos estaba emocionado y lleno de energía. Las primeras reuniones del equipo, las sesiones de lluvias de ideas y los bocetos iniciales le llenaban de entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, Carlos comenzó a perder interés. La rutina del trabajo diario empezó a sentirse monótona y su falta de voluntad para enfrentar los retos
se hizo evidente. En lugar de sumergirse en su arte, Carlos comenzó a distraerse. Pasaba más tiempo navegando por el internet y menos tiempo trabajando en sus ilustraciones. Sus colegas notaban su apatía y Julia, preocupada, intentaba motivarlo con palabras de aliento y ofreciendo orientación. Pero Carlos, atrapado en su propia desidia, se distanciaba cada vez más. El proyecto en el que estaba trabajando Carlos era un libro infantil lleno de aventuras mágicas y personajes entrañables. Sin embargo, a medida que el plazo de entrega se acercaba, la falta de progreso de Carlos se hacía evidente. Las páginas permanecían en blanco y los bocetos iniciales estaban incompletos. Finalmente llegó el momento en que Carlos ya no podía ignorar su falta de avances. En lugar de enfrentar la situación y esforzarse por completar el proyecto, decidió abandonarlo. Dejó una nota breve en su escritorio y se marchó de la editorial sin mirar atrás. Sus compañeros se quedaron atónitos y Julia, aunque decepcionada, comprendió la lucha interna de Carlos. La noticia del abandono de Carlos se difundió rápidamente entre sus amigos y familiares. Aquellos que lo conocían bien no podían entender por qué alguien con tanto talento y potencial se rendía tan fácilmente. Su madre, una mujer de semblante amable y preocupada, lo miraba con tristeza y esperanza. «Carlos, tienes tanto potencial», decía ella, «pero nunca lo verás realizado si sigues así». Sus amigos, un grupo cercano que siempre lo apoyaba, empezaron a perder la fe. Se reunían en el café local, donde las conversaciones giraban en torno a la incapacidad de Carlos para aprovechar las oportunidades. «Es increíble lo que puede hacer con un lápiz y papel», decía Marta, su mejor amiga desde la infancia, «pero se sabotea cada vez que está a punto de lograr algo grande». Después de abandonar la editorial, Carlos intentó llenar su tiempo con otras actividades, pero nada parecía capturar su interés como lo hacía el arte. Trabajó en empleos que no lo llenaban, se mudó a diferentes ciudades y perdió contacto con muchos de sus antiguos amigos y colegas. Cada vez que veía un libro infantil, sentía una punzada de nostalgia y arrepentimiento, recordando lo cerca que estuvo de alcanzar su sueño. Carlos se aisló por un tiempo, tratando de comprender sus propios miedos y limitaciones. Caminaba por las calles de la ciudad, observando el bullicio de la vida cotidiana y buscando respuestas en su interior. Se dio cuenta que huir no resolvería sus problemas y que el verdadero desafío estaba en enfrentarlos. Un día, la vida de Carlos cambió para siempre. Caminaba por el bosque cercano a su casa, reflexionando sobre su último fracaso, cuando se encontró con un anciano sentado en un banco de madera, junto a un lago sereno. El anciano tenía una mirada profunda y sabia, y al ver a Carlos lo saludó con una sonrisa amable. «Hola, joven», dijo el anciano, «pareces tener muchas preocupaciones en tu mente». Carlos, sintiendo una extraña confianza hacia el desconocido, se sentó a su lado y comenzó a contarle su historia. Habló de sus talentos, sus inicios prometedores y sus fracasos constantes. El anciano lo escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Lo que te falta, Carlos, no es talento ni oportunidad», dijo finalmente el anciano. «Lo que te falta es fuerza de voluntad. La voluntad es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Pero si la trabajas, puede llevarte a lograr cualquier cosa que te propongas». Carlos se quedó pensativo. Nunca había visto su problema de esa manera. El anciano continuó. «Te propongo un reto. Cada día
Dedica 1 hora a una sola actividad, no importa cuál sea, pero no dejes de hacerlo durante al menos un mes. Verás que, con dedicación y enfoque, comenzarás a ver resultados. Inspirado por las palabras del anciano, Carlos decidió intentarlo. Comenzó con la música, retomando el piano con la misma pasión que tenía de niño. Cada día se sentaba frente al instrumento y practicaba, incluso cuando sentía ganas de abandonar. Al principio fue difícil. La tentación de dejarlo era fuerte, pero Carlos se recordaba a sí mismo las palabras del anciano y perseveraba. Con el tiempo, la práctica diaria se convirtió en un hábito. Carlos empezó a ver mejoras significativas en su habilidad para tocar el piano. La música fluía de sus dedos con una naturalidad que no había experimentado antes. Motivado por su progreso, decidió aplicar la misma estrategia en otras áreas de su vida. Volvió a dibujar, dedicando tiempo cada día a perfeccionar su técnica. Retomó el deporte, entrenando con constancia y disciplina. Los cambios en la vida de Carlos fueron notables. Sus amigos y familiares, inicialmente escépticos, comenzaron a verlo de una manera diferente. Su talento, ahora combinado con su nueva fuerza de voluntad, lo llevó a alcanzar logros que antes parecían inalcanzables. Fue invitado a dar conciertos, sus ilustraciones fueron publicadas en revistas de renombre y se convirtió en un atleta respetado en su comunidad. Carlos se dio cuenta de que la clave del éxito no residía únicamente en tener talento, sino en la capacidad de trabajar con dedicación y enfoque. Aprendió que la fuerza de voluntad podía transformar sus sueños en realidad. La moraleja de su historia quedó grabada en su corazón y la compartió con todos los que conocía. Para lograr algo en la vida se necesita dedicación, enfoque y fuerza de voluntad. Así Carlos vivió una vida plena y exitosa, recordando siempre el día en que un sabio anciano le mostró el poder de la perseverancia. Su historia inspiró a muchos a no rendirse y a trabajar arduamente para alcanzar sus metas, demostrando que la verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de seguir adelante, incluso cuando los tiempos se vuelven difíciles. La historia de Carlos es un testimonio del poder de la perseverancia y la voluntad, y la importancia de enfrentar los propios miedos. Aunque había perdido oportunidades en el pasado, finalmente encontró la fuerza para seguir adelante y realizar su potencial. Su viaje es una inspiración para aquellos que luchan con sus propias dudas, demostrando que, con el apoyo adecuado y la determinación, es posible transformar el talento en éxito. Espero hayas disfrutado la historia y haya dejado un mensaje positivo en tu interior. Dulces sueños.